Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, hoy iniciamos un ciclo con entrevistas con los precandidatos presidenciales. ¿Por qué? Bueno, la razón es obvia, ¿no? Estamos en la víspera de dos procesos electorales muy importantes. Yo soy de los que cree que el arma del hombre libre es el voto. Creo también que el análisis de las luchas del pueblo venezolano en los últimos 24 años revelan que cada vez que se ha utilizado el voto como instrumento para la construcción o ampliación de espacios democráticos, se han obtenido algunos resultados importantes. Y por el contrario, cuando se ha pretendido utilizar otro tipo de estrategias, otro tipo de mecanismos de lucha, se han obtenido resultados muy magros o por el contrario se han experimentado retrocesos. El 11 de abril, la salida 1, la salida 2, las guarimbas, todos tenemos ya, digamos que una vasta experiencia en la evaluación de ese tipo de procesos históricos. Entonces, si estamos a las puertas de las elecciones presidenciales 2024, si estamos en la antesala de las elecciones parlamentarias 2025, es necesario que haya debate ciudadano, intercambio de ideas, intercambio de impresiones sobre las propuestas, sobre los proyectos, sobre los programas, no sobre los chismes, ¿vale? No sobre la superficialidad. Esto no es un casting. Es decir, no estamos eligiendo al más bonito o a la más bonita, al que hable más golpeado, al que hable más bonito. No vale. Estamos tratando de escoger, de elegir una idea, un proyecto, una estrategia y la persona que lo encarne mejor. Por eso estamos abriendo este ciclo de encuentros con los precandidatos presidenciales. Y tenemos el inmenso placer de comenzarlo nada más y nada menos que con Andrés Caleca. Andrés Caleca ha estado aquí en varias oportunidades como independiente, como activista ciudadano, básicamente promoviendo al voto como instrumento, promoviendo al voto como mecanismo de lucha. Resulta que dando vueltas por el país y difundiendo esa idea, un conjunto de personas importantes, representativas de distintas partes de Venezuela y de distintas plataformas políticas y no militantes de ningún partido también, han pensado que Andrés Caleca sería la mejor encarnación de esa lucha a través del voto. Lo tenemos en línea en este momento. Andrés, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbo y hacernos el honor de empezar este ciclo de entrevistas. Por favor, antes de entrar en el fondo, en tus propuestas de carácter programático, por favor, dinos cómo se llega a esta decantación, a esta propuesta. ¿Cómo se transita ese camino de búsqueda, de reivindicación del voto a la búsqueda de que la encarnación de eso sea Andrés Caleca? Te escuchamos. Buenas noches, Chu. Un honor para mí estar en tu programa y que abra este ciclo conmigo. Que por cierto ha sido el último que ha llegado a la competencia hasta ahora, ¿no? Dicen que los últimos serán los primeros, ¿no? Amén, amén. Pero bueno. Bien, Chu, como tú bien lo señalaste en la introducción del programa, y como muchos de los radioescuchas de tu programa lo saben, hace poco más de un año decidí recorrer el país para compartir mis preocupaciones sobre la actual situación de Venezuela, escuchar de primera mano, Chu, los
comentarios, los duros testimonios de la realidad que padecen muchos de nuestros conciudadanos. Y lo más importante, para proponerles a ellos una estrategia para salir del asunto. Porque, como también tú lo señalaste en tu introducción, uno de los grandes problemas de estos 23, 24 años que ya tenemos de gobierno del sector chavista de la sociedad, no solo se ha caracterizado por el mal gobierno y por una situación que ha llevado a Venezuela a convertirse en uno de los países más ricos del continente, quizás en el más pobre, o disputándose el último lugar de pobreza en el continente latinoamericano, sino también han sido unos años de errores estratégicos de la oposición, como tú señalaste. Errores que se pueden definir básicamente en una frase: el desconcierto estratégico. Un día la oposición se plantea la necesidad de una lucha constitucional, pacífica y electoral, y luego de que se obtienen importantes victorias por esa vía, se abandona esa ruta y se busca una vía insurreccional. Después se regresa a las elecciones. Al tercer paso, entonces se intenta un golpe de Estado, se piden invasiones al país, y ahora de nuevo se parece que ante la posibilidad real en el 2024 de cambiar el gobierno, parece que todos nos hemos puesto de acuerdo en que hay que aprovechar esa posibilidad y votar. Bueno, pero hay que irse a explicar a la gente. La gente está desconcertada, nosotros mismos nos enredamos. Me incluyo allí porque yo soy parte de la oposición venezolana, pero como tú sabes también, lo hemos hablado muchísimas veces en tu programa, siempre fui un defensor de la vía electoral. Siempre sinteticé mi planteamiento en esta frase: los demócratas votamos en cualquier circunstancia, aún y sobre todo en las peores circunstancias, porque la ruta electoral es una ruta que permite movilizar al país, hacer proselitismo, conectar con las bases de la sociedad, difundir un programa y eventualmente emocionar a la nación, como ocurrió, por ejemplo, en el 2015, cuando la oposición unida en la Mesa de Unidad Democrática, que por cierto en esa época tú coordinabas, logró un triunfo que ni el gobierno ni la propia oposición se esperaba. El país le dio un espaldarazo a una alternativa distinta al chavismo en el poder, que creo que es la más grande victoria parlamentaria que se ha obtenido en toda la historia de Venezuela. Creo que nunca hubo una mayoría parlamentaria de tal magnitud como la de la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, y sin embargo, 3 o 4 meses después se abandonó ese camino. Venían las elecciones regionales, municipales, y se fueron a un intento insurreccional no consensuado entre todos. Unos jugaron adelantados, dejaron atrás la unidad, se sacaron, por cierto, de la Mesa de Unidad Democrática, prácticamente la mesa se disolvió, y bueno, y entonces de allí todo este desconcierto hasta hoy. ¿Con quién he conversado yo? ¿Con quién me he ido a reunir por todo el país? Me he ido a reunir con los dirigentes regionales, municipales y locales de los partidos políticos de la oposición venezolana, pero también con los de diversos sectores de la sociedad civil organizada, gremios, sindicatos, los empresarios de la provincia, del país, las organizaciones no gubernamentales, con los dirigentes vecinales y comunitarios, a despertar de nuevo la confianza en que hay una ruta posible, una ruta que sabemos transitar además los venezolanos. Los venezolanos tenemos 50, 60 años ininterrumpidos votando en elecciones, sabemos cómo votar. A veces nos equivocamos, por supuesto, pero la mayoría de las veces tenemos éxitos cada vez que votamos en las elecciones para elegir cualquier cargo de elección popular. Recuperar la confianza en el voto, la fuerza del voto como un instrumento de cambio. Ese ha sido, digamos, el ariete, el objetivo, la bandera que hemos levantado durante año y medio. Felizmente, quisiera creer que he contribuido con un fenómeno que está ocurriendo y que ya las encuestas empiezan a recoger, que es el incremento del número de venezolanos que demuestra su propensión a votar en las elecciones del año 2024 y que recupera la vía del voto y del sufragio como una vía de cambio para el país. Ya he estado leyendo algunas encuestas que dicen que ya más del 70% o casi el 70% de los venezolanos
están dispuestos a votar en las elecciones del 2024. Eso ya es una gran victoria. Ahora hay que construir una alternativa. Y ese es el segundo paso. Por eso te decía, o te respondo a tu pregunta, cuando al finalizar este recorrido, que han tenido para mí una importancia fundamental en el sentido dual de haber conocido a fondo cuál es la magnitud de la tragedia venezolana, porque las encuestas lo dicen, los estudios lo dicen, académicos y sociológicos, el 85, el 82, el 83% de la población vive por debajo de los niveles de pobreza. Eso es una cifra muy dura, pero muy fría. El tema es cuando tú te acercas a la gente y constatas la pobreza en el rostro de los ciudadanos. Eso ha sido para mí un gran impacto, porque total en Caracas nosotros vivimos en una burbuja, a pesar de que por supuesto hay zonas de las grandes ciudades y de Caracas particularmente muy pobres, donde nuestros ciudadanos viven muy mal. Pero aunque no lo crean, el resto del país vive muchísimo peor. Y haber constatado esa realidad y la indolencia, la corrupción, el abandono de parte del gobierno a Venezuela como país, a sus seres humanos, a sus conciudadanos, no les importa nada. Eso ha sido una experiencia muy importante para mí, pero la siguiente experiencia ha sido descubrir que esos dirigentes de base, esos dirigentes más allá de las élites políticas, de las élites culturales, etcétera, que existen en todo país, esos dirigentes reales de la sociedad venezolana están perfectamente convencidos de que tienen la posibilidad de cambiar el país si las cosas se enrumban con una ruta clara, persistente, consensuada y se logra emocionar al resto de ese país postrado, que no encuentra alternativas ni en el gobierno ni en la oposición, y que gran parte de él se ha ido de Venezuela, porque tenemos 7 millones de compatriotas que nos han abandonado, no nos hemos abandonado, han buscado una salida digna para su vida y para su familia, y al no encontrarla en Venezuela, al desesperanzarse de cualquier posibilidad de cambio en Venezuela, han decidido salir. Bueno, nosotros tenemos que generar una gran esperanza otra vez en Venezuela. Y por eso he decidido prestar mi nombre a este proceso, que es un proceso limitado. Hay que tener claridad de lo que estamos haciendo. El proceso de las primarias, una vía para escoger un candidato de consenso con la participación de la más amplia sector de la sociedad venezolana, es una cosa muy bonita, muy interesante, muy legítima, digamos así. Pero tenemos que estar claros que este proceso de primaria que está previsto para octubre del 22 de octubre de este año, es un proceso que abarca solamente a un sector de la oposición venezolana. Pero la oposición venezolana es mucho más que eso. Quien gane esas elecciones primarias, que aspiro a ser yo, al día siguiente tiene que salir al encuentro del resto de los partidos de oposición que no participaron en ella, y sobre todo al resto del país, ese 70% de venezolanos que rechaza el régimen de Maduro, pero que no está con la oposición. Ese es el objetivo. Andrés, permíteme un segundito, Andrés, perdona que te interrumpa. Debemos ir a nuestra primera pausa comercial. Creo que la primera pregunta quedó suficientemente respondida. Le pregunté a Andrés Caleca, quien es el precandidato independiente en las elecciones primarias y está iniciando este ciclo de encuentros con los precandidatos en las fuerzas de la Unión. Le pregunté cómo se produce ese crossover, ese tránsito entre promover el ejercicio del voto y terminar siendo abanderado, y terminar siendo precandidato. Nos explicó que precisamente en ese peregrinar, precisamente en ese andar de pueblo en pueblo, de estado en estado, en la Venezuela profunda y acá en la capital, en las principales ciudades, se articuló un proceso de opinión colectiva que terminó decantándose en la presentación de Andrés Caleca también como fórmula
para encarnar ese proceso de reivindicación del voto y utilizar el voto como instrumento para abrir un nuevo momento, un nuevo proceso político en Venezuela. Ahora, Andrés, al retorno de la pausa, quisiera que nos hablara sobre lo siguiente. Como tú bien dijiste, este es un proceso acotado. Este es un proceso de la oposición y más bien de un sector de la oposición. Ahora, en este proceso acotado, ¿qué te digo yo? El candidato Capriles expresa los valores y el discurso político de Primero Justicia. La candidata Machado expresa los valores y los postulados de su organización y de ella misma. Incluso el señor Rausseo expresa de alguna manera el desconcierto y el descontento de quienes no son militantes de partido. Pero el caso tuyo es peculiar, porque tú representas el anhelo de los militantes de base de diversos partidos, yo diría que de todos los partidos de oposición, por un lado. Por otro lado, eres independiente. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, tú fuiste presidente del Consejo Nacional Electoral. Tú dirigiste varios procesos y esos procesos el chavismo los tuvo que acatar. Es decir, el chavismo ha reconocido a lo largo del tiempo y de tu gestión como gerente público la validez de tus procedimientos. Entonces, ¿cómo vas a actuar en lo que arranque la campaña de las primarias en firme, siendo expresión no de un sector de opinión, sino de sectores tan amplios y tan disímiles? Eso me lo vas a contestar, por favor, al retorno de la pausa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos brevemente acá en La Fuerza es la Unión con Andrés Caleca. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Iniciamos hoy el proceso de encuentros, el ciclo de encuentros con los precandidatos presidenciales en La Fuerza es la Unión, y lo iniciamos con Andrés Caleca. Andrés Caleca, precandidato independiente. Le preguntamos al final del segmento anterior cómo se va a ejercer en tanto que precandidato, siendo él la síntesis de planteamientos de sectores disímiles. No, él no es precandidato de un partido, él es precandidato de un sentimiento vasto de venezolanos que creen en el voto, que creemos en el voto como instrumento de cambio. Te escuchamos, Andrés. Sí, yo, fíjate, quiero resaltar algo que tú has resaltado ya, pero quiero decirlo yo mismo, es el carácter independiente de esta candidatura. No es que esta candidatura no aspire que sea apoyada en el futuro por los partidos, por supuesto. Si una candidatura que se lanza en un proceso unitario debe buscar la unidad de todos, de los partidos y más allá de los partidos. Pero por los momentos es una candidatura que es por iniciativa propia. Eso le da un matiz distinto en el sentido, ya avanzando, de que la inscripción propiamente dicha de la candidatura requiere un proceso de recolección de firmas, de adhesión de voluntades, proponiendo mi candidatura, que supone la recolección, repito, de firmas en por lo menos 12 entidades federales del país y en un número determinado que establece el reglamento. Ese es el primer paso. Nosotros, te doy una primicia en tu programa, lanzaremos la candidatura propiamente dicha, o nuestra aspiración de inscribir la candidatura propiamente dicha e iniciar a fondo un proceso de recolección de firmas el jueves de la próxima semana, el jueves 8 de junio, y lo haremos porque queremos ser distintos, porque somos distintos, yo. Lo haremos, y no por casualidad, desde Ciudad Guayana. No queremos hacer una candidatura del este de Caracas, no por menospreciar al este de Caracas, sino por apreciar a la provincia venezolana, a esa Venezuela profunda que tú señalaste, pero que además en Guayana significó una de las
de las alternativas, quizás la única alternativa real que ha existido en el país en toda su historia reciente, moderna, al rentismo petrolero, porque todo el mundo se llena la boca diciendo de que, repitiendo la frase de que hay que sembrar el petróleo, de que hay que superar el rentismo petrolero, pero es que lo estábamos haciendo. Venezuela durante casi 50 años no importaba el régimen de gobierno que hubiese, ni siquiera la dictadura de Pedro Jiménez en el camino. Abandonó el gran proyecto del desarrollo industrial de Guayana como la alternativa no petrolera de Venezuela, hasta que llegó el chavismo y acabó con ese extraordinario proyecto en el cual, como tú recordaste, yo fui protagonista en una época. De manera que vamos a hacer el lanzamiento desde allí, desde la provincia hacia el centro, desde el sur hacia el norte, de una manera distinta. Bueno, porque lo que queremos significar, Chu, es que no basta con una candidatura. Creo que de tus palabras también se desprende ese planteamiento. Venezuela requiere en este momento la creación más que de un candidato y que de una fuerza electoral que también hacen falta, pero requiere sobre todo crear un gran movimiento social y político capaz de reactivar a la sociedad. Ya ha empezado a surgir, fíjate tú, que tenemos ya más de un año en que las manifestaciones son cada vez más constantes en todo el país y son cada vez más numerosas en defensa de las reivindicaciones más elementales de la sociedad. Bueno, ese movimiento tiene que convertirse, concatenándose una reivindicación con la otra, en un gran movimiento político, porque tenemos que estar conscientes de que si no hay un cambio de gobierno, ninguna reivindicación y ninguna mejora de la situación del venezolano de a pie será posible. Necesitamos más, te repito, que una candidatura. Necesitamos un gran movimiento que sea capaz entonces de ganar unas elecciones, pero ganarla con una mayoría tan contundente que ese triunfo pueda ser reconocido y pueda ser cobrado, y sobre todo una mayoría tan contundente que pueda ser el soporte del próximo gobierno, cuya tarea fundamental es redemocratizar la sociedad. Y la redemocratización de la sociedad tiene que ser un trabajo de abajo hacia arriba, no un pacto de élites, o no solamente un pacto de élites. Tiene que ser un movimiento, repito, social y político de gran envergadura. Eso es lo que voy a proponer. Quiero ser candidato para impulsar esa visión, y no la visión parcial de defender un partido, de defender una parcela, ni siquiera de defender una ideología, Chu, porque esa gran mayoría del país que tiene que construirse para redemocratizar a Venezuela es una mayoría variopinta, con intereses distintos, con ideologías distintas. Nos encontraremos en el camino y caminaremos juntos, socialdemócratas, socialcristianos, gente de la derecha, gente de la izquierda, en un objetivo común que es salvar a Venezuela. Hoy me preguntaban en una entrevista de radio, de televisión, perdón, en el Zulia, me hicieron una pregunta bien interesante. ¿Cuál es su visión sobre la industria petrolera? ¿Qué va a hacer usted con la industria petrolera? ¿Usted privatizará PDVSA o no privatizará PDVSA? Y yo respondía, mira, independientemente de mi visión sobre lo que hay que hacer con la industria petrolera venezolana, que la tengo y la expuse también en su momento, allí en ese mismo programa, hay que rescatar un hecho. El candidato unitario tiene que ser representante de un programa unitario. Es decir, yo no puedo salir como candidato a decir que yo quiero privatizar PDVSA e imponerle eso al resto de la coalición necesaria para derrotar al gobierno y para poder gobernar. Así como tenemos que consensuar una candidatura en la primaria, esa candidatura tiene que ser expresión de un consenso de lo que debe hacerse en el país. Hay mucho que discutir, por supuesto, hay unos que quieren privatizar, otros que no, pero que veo algunos candidatos, sin que esto sea una crítica personal a los candidatos, sino al proceso, ¿no? Claro. Que pareciera que están ya en una campaña electoral solamente de su partido. No, esta es una campaña para la unidad de los venezolanos. Este es el punto focal que tenemos que desarrollar, y en consecuencia tenemos que consensuar, o en todo caso dirigir el disenso de amplios sectores de la sociedad. No se puede jugar adelantado. Tú no puedes llegar a aspirar a ser un candidato unitario imponiendo tu criterio y
y sacando del esquema, sacando del programa cualquier otra opinión. No, lo primero que tiene que hacer ese ciudadano que va a ser capaz de transitar desde el autoritarismo a la democracia es lograr grandes acuerdos entre sectores muy diversos. Ese es un punto central que yo quería destacar. Estamos conversando con Andrés Caleca. Andrés Caleca nos acaba de dar la primicia, va a arrancar con su campaña de cara a las primarias desde Ciudad Guayana, desde la Venezuela profunda. Y por cierto, tiene muchas razones para hacerlo, además de las que nos explicó. Recordemos que Andrés Caleca fue presidente de Ferrominera del Orinoco, cuando esa era una gran empresa que daba ganancias y daba orgullo. No como ahora, que lo que da es pena y da rabia por la crueldad con que maltrata a sus trabajadores. Razón de más. Además, le preguntamos centralmente en esta segunda parte del programa que siendo el representante de las bases, de los anhelos de las bases de distintos partidos, siendo él independiente, él mismo, y de esa forma representante también de los anhelos de los independientes, y siendo él una persona que como presidente del Consejo Nacional Electoral llevó con bien varios procesos, y el chavismo tuvo que acatar esos resultados y tuvo que respetar su gestión. O sea, de alguna manera también su gestión ha sido reconocida por sectores chavistas. Entonces le preguntamos, ¿cómo te vas a conducir tú en la campaña? Y nos respondió: yo quiero ser candidato no de una parcelita, sino de un vasto movimiento sociopolítico, y quiero yo destacar ante ustedes la importancia de esta respuesta. No es una respuesta de librito, ¿no? Hasta ahora los movimientos sociales le han tenido miedo y hasta asco al tema del activismo político, y los políticos han creído que están por encima de lo social. El planteamiento que está haciendo Andrés Caleca es un planteamiento muy importante para entenderlo, para ubicarlo, para debatirlo, incluso si uno no está de acuerdo, pero no es la repetición de la misma cosa de siempre. Es un planteamiento novedoso. Vamos de inmediato a nuestra siguiente pausa comercial. Vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos, y al retorno quisiéramos, si es posible, que el precandidato Andrés Caleca nos precise una cosa que me parece central, sobre todo teniendo en cuenta que Andrés Caleca no quiere ser precandidato. Andrés Caleca no quiere ser candidato tampoco. Él quiere ser presidente de Venezuela. ¿De qué manera Andrés Caleca va a, en primer lugar, incorporar el apoyo, el respaldo de las direcciones partidistas de la oposición, que no es por nada, pero se han hecho expertas en sabotearse mutuamente, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar el saboteo intraopositor? Y en segundo lugar, ¿cómo abordar el tema de la difícil, compleja relación con el chavismo? Porque el chavismo puede perder la presidencia de la República. Es más, hoy a la luz de los números que están en todos los sondeos de opinión, es más o menos obvio que el chavismo puede perder la presidencia de la República, pero sigue siendo mayoría en la Asamblea Nacional, sigue teniendo el control del Poder Judicial, sigue teniendo o pretendiendo tener una influencia indebida, hay que decirlo, inconstitucional, pero influencia en el seno de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo construir un nuevo tipo de relación desde ese nuevo gobierno con estos datos de la realidad? Eso nos lo va a contestar al retorno. Vamos al corte y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza es la Unión, hoy con Andrés Caleca. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. En Radio Rumbo 670 AM somos música, entretenimiento, salud y economía. Tenemos para ustedes una programación variada, Ágil y amena, de 9 a 10 de la mañana, Ecopráctica, con Fernando Jauregui. de 10 a 11 de la mañana, Hora especial, con Carlos Alberto Quintero.
De 11 a 12 del mediodía, Orientación Jurídica. con la doctora María Elena Zulbarán. Y a las 12 del mediodía, De Buena Fe, con el padre Marcos Linares. el pueblo lo pidió y el gigante Rumbos los complace. Jesús Rafael Zulbarán, la voz del pueblo, el mejor de habla hispana. Sábados y domingos de 3 a 6 de la tarde. Y a las 6. La nostalgia y el amor en Rumbos de Medianoche. Esta es la programación más completa y divertida del gigante Rumbo. Con nuestro mejor amigo, el pueblo. Publicidad. Vamos a la playa. Diana Convierte López, tus saludos. fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Georgette. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propate y aquí al 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 730819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. ¡Corre la voz! Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Vive saludable. Escuche todos los domingos a las 11 de la mañana. Por Radio Rumbos 670 AM y TV Familia, La Santa Misa. Son las 8:35. Publicidad y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdemerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Queremos saludar a Yuslaine Aristigueta, Douglas Martínez, Tae Montana, quien nos sigue desde Brasil, Ingrid González, Josefina Ávila, Bruno Maracara, Cita Marina 06, Cruz de Terán, Pico Amarrado desde Arabia Saudita. Un abrazo, hermano. José Luis Pérez Estrella, entre muchos otros que nos están reportando sintonía vía red social Instagram. Al final del segmento anterior le dejamos a nuestro amigo e invitado de hoy, Andrés Caleca, una pregunta. La pregunta no es caprichosa. Es un tema de fondo, como bien dijo el propio precandidato invitado. Él ha sido siempre partidario de la vía electoral. Ahora, ser partidario de la vía electoral no es colgarse un rótulo en el pecho.
ni tampoco decir, bueno, vamos a votar esta vez porque esta vez conviene. No, es estar comprometido con un tipo de diseño de conducta política y de activismo social. Me explico. Si tú vas a llegar al poder por la vía electoral, por la vía democrática, es porque piensas ejercer ese poder de manera democrática. Es decir, construyendo consensos, que es la forma democrática de ejercer el poder. Entonces, hay gente que uno los escucha, son candidatos o precandidatos de un proceso electoral, es decir, de una parte de una estrategia esencialmente democrática. Pero cuando les preguntas qué van a hacer, dicen, vamos a raspar vamos a raspar al otro lo vamos a mandar preso, yo lo pienso gobernar con nada que tenga que ver. Y entonces uno dice, pero bueno, tú vas a llegar al poder a través de un proceso de construcción de consensos por la vía democrática. No es que vas a llegar al poder por un golpe de Estado y que después puedas hacer lo que te dé la gana. Entonces, esa fue la esencia de la pregunta que le hicimos al final del segmento anterior a Andrés Caleca. ¿Cómo va a ser la naturaleza de su relación como presidente de la República con las cúpulas partidistas de la oposición, que se han hecho expertas en sabotearse mutuamente, y con la cúpula del chavismo, que ha demostrado una y otra vez su vocación autoritaria? Te escuchamos, Andrés. Sí, tú, mira, yo tengo la sensación de que si logramos sobrevivir todo esto y podemos llegar a una vejez tranquila, cuando veamos la vista hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que lo más fácil de todo este proceso es lo que estamos viviendo ahorita. Lo más fácil es ganar la primaria a pesar de todas las dificultades que una candidatura como la mía tiene. Lo más fácil es ganar las elecciones del 2024 a pesar de lo difícil que será ganar esas elecciones. Lo más difícil va a ser gobernar a Venezuela el día después de la toma de posesión de la presidencia de la República. Porque hay un hecho. Primero, Venezuela está viviendo una tragedia terrible. Mira, no lo voy a decir con una promesa electoral, es una reflexión. Casi que digo, el primer decreto, que tú sabes que antes por lo menos era usual que el primer decreto de un presidente de la República sea el nombramiento del Consejo de Ministros. Yo creo que el próximo presidente de la República, si no es Maduro, por supuesto, su primer decreto tendrá que ser declarar un estado de calamidad nacional, porque el país que se va a recibir, mira, está desintegrándose a pedazos, y la situación es sumamente terrible, y adicionalmente va a recibir un país con una Asamblea Nacional absolutamente comprometida con el chavismo, con la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías, la mayoría de las cámaras municipales del país en manos de esa fuerza política que, aunque haya sido derrotada en las elecciones inmediatamente anteriores, siguen ejerciendo sus funciones. Van a recibir un gigantesco aparato represivo que han formado allí, que uno no sabe muy bien cómo manejar, o qué es lo que es definitivamente, si es incluso la intromisión de países extranjeros en ese proceso. Tendrá que manejar a la Fuerza Armada, que tiene en este momento una cúpula que la dirige, que se declara profundamente chavista. ¿Entiendes? Todos estos problemas, para no hablar de uno que ya tú señalaste, tiene que manejar a los partidos de la oposición venezolana, que no son una perita en dulce, ¿no? Son difíciles de manejar. Entonces, el próximo gobierno tiene que decir, lo primero que tiene que ser es tener los pies en la tierra, tiene que ser un gobierno de transición. Lo que sí digo ya, y si es así, es una promesa y un compromiso, que si Andrés Caleca es el próximo presidente de la República, no optará por reelección ninguna. El objetivo será entregar el país en mejores condiciones y en paz al próximo presidente de la República, que sea electo en condiciones de transparencia, de igualdad, de recuperación de la democracia en Venezuela. Pero aparte de eso, tenemos que saber también que inmediatamente después de la toma de posesión del nuevo presidente, que se producirá el 23 de enero del año 2025, se inicia un proceso general de elecciones en el país. Se reelegirá, o se realizarán elecciones de la Asamblea Nacional, de todos los gobernadores, de todos los alcaldes, de todos los CLEP y de todos los consejos municipales. Por eso es tan importante engarzar esto
con el concepto de la gran movilización social y política. No se trata de que un partido X llegue al poder para desplazar al partido Z. Se trata de un gran movimiento social y político capaz de transformar al país, donde el chavismo tiene cabida, por supuesto, y tendrá cabida. Ojalá el chavismo aprenda de esa derrota que va a sufrir, se democratice, se modernice, revise todas sus posturas y sus estrategias y se convierta en una fuerza democrática capaz de hacer una oposición leal al gobierno. Pero no va a desaparecer en todo caso de la noche a la mañana, y no puede ser exterminado. El chavismo tiene que ser derrotado políticamente, que es una cosa absolutamente distinta, que es como actuamos, tal como tú lo dices, los demócratas. ¿Qué tendrá que afrontar ese gobierno aparte de este problema institucional tan grave? Tiene que afrontar cosas y por eso tiene que llegar a consenso. Por eso hablo de una gran coalición nacional. Tiene que afrontar en primer lugar todo el tema de la pobreza. Ningún país del mundo puede vivir con estos niveles de pobreza. Y para resolver el problema de la pobreza no se trata de aumentar el número de bolsas CLAP. No hay bolsas CLAP para tanta gente. Para resolver el problema de la pobreza, la única manera es recuperar el aparato productivo venezolano, reinsertar de nuevo a Venezuela en los sistemas financieros internacionales para obtener los créditos y que fluyan los capitales y la inversión necesaria. ¿Para qué? Para que se generen trabajos dignos y estables a los venezolanos. Esa es la única manera real de superar la pobreza, y ese será el problema central de un gobierno sensato, que es el que tiene que llegar en Venezuela. Estamos conversando con Andrés Caleca, precandidato presidencial independiente, que nos está dando nos está dibujando un mural de lo que son sus convicciones, sus planteamientos, sus propuestas de cara al proceso de las primarias y de cara al proceso de la elección presidencial del año 2024. Tenemos que ir a nuestra última pausa comercial, pero antes quisiera dejarle apuntada la pregunta que creemos pertinente realizar en esta parte final del programa, porque de hecho la induce el propio Caleca. Dice que el propósito central del próximo gobierno, que va a ser un gobierno que se va a iniciar en un estado de calamidad, es el problema de la pobreza, el problema de salir de la pobreza, y obviamente ahí tenemos un conjunto de dramas que abordar y que resolver, desde el tema de la ineficiencia, de la mala gerencia, de los diseños torpes, de las políticas equivocadas, hasta el tema de las sanciones internacionales, que ciertamente estoy hablando por supuesto de las sanciones generales a la economía, no de las sanciones con nombre y apellido para corruptos o para especuladores. Ahora, en el medio de esas razones hay una gran razón de la pobreza, que es la corrupción. La corrupción durante mucho tiempo ha estado enseñoreada en nuestro país. En el pasado incluso fue entendida como un mecanismo de distribución de la renta, pero en los últimos 24 años ha sido parte de un proceso nefasto de construcción de desigualdad social. No tengo que decirlo con palabras demasiado bonitas. Usted sale a la calle y va a encontrar que la inmensa mayoría de los carros son del año 2004 para atrás, y en el medio hay unas cuantas camionetas súper lujosas, blindadas y sin placa. Bueno, ese es el símbolo automovilístico de la Venezuela desigual, producto de la corrupción. Queremos preguntarle a Andrés Caleca cómo va a abordar un gobierno presidido por él el tema de la corrupción, que hasta ahora hemos visto o ha sido puro discurso, ¿no? O ha sido una cosa que se usa desde el poder para atemorizar a los demás, y los demás, por cierto, se dan por atemorizados. Es decir, todo el mundo tiene, o mucha gente tiene allí, techo de vidrio y rabo de paja. ¿Cómo hacer para acabar con la corrupción? No solamente por imperativo ético, sino, repito, porque es un obstáculo fundamental en la lucha contra la pobreza. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la Fuerza de la Unión con Andrés Caleca. Publicidad.
y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com, un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Pernalete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a la Fuerza de la Unión en este segmento final del programa. Hoy estamos iniciando nuestro ciclo de encuentros con los precandidatos presidenciales. Lo iniciamos nada más y nada menos que con Andrés Caleca, precandidato presidencial independiente. Andrés, en este país estremecido por la supuesta acción de la policía anticorrupción y todas esas, toda esta parafernalia que estamos viendo, y que el país con razón dice, ok, están haciendo esto, pero es que el jefe de los supuestos, de la supuesta mafia, mira, ¿dónde está? O sea, en este país con tanto justificado escepticismo con el tema de la corrupción, ¿cómo lo abordará un gobierno presidido por ti? Te escuchamos. Sí, mira, un comentario rapidito sobre los episodios de la policía anticorrupción y lo que tú señalaste, ¿no? Eso parece más un show que otra cosa, o más un pase de factura, un reacomodo entre distintos grupos internos del gobierno. Pero lo primero que uno se asombra de pensar y de oír es el propio presidente de la República diciendo o reconociendo que le robaron y le desaparecieron 33 mil millones de dólares. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, claro, uno dice esta cifra y la gente, yo mismo no tengo una proporción de qué significa 36 mil millones de dólares. No me puedo imaginar cuántos billetes es eso, ¿no? Pero en todo caso, para que se tenga claro, eso es más o menos lo que se requiere en Venezuela para recuperar la industria petrolera, nada más y nada menos. Imagínate. Eso se le desapareció al señor Maduro. El señor Maduro lo reconoce y no renuncia, chicos. Ha debido renunciar inmediatamente. Señores, me robaron esto y no me di cuenta. Es insólito, ¿no? Bueno, pero aparte de este comentario, el punto de fondo, cómo combatir la corrupción. Mira, la corrupción es un problema endémico en Venezuela, en todos los países además. El tema es que tú no puedes convertirlo en el sistema de dominio. Mira, en Venezuela, el Libertador, antes de la fundación de la República incluso, emitió un decreto contra la corrupción que era terrible. O sea, todo el que se robara, se descubriera que se robaron más de 10 pesos del erario, estaría condenado a muerte. Nada más y nada menos. Así sería el problema ya en aquella época. Imagínate ahora que si algo ha democratizado, lo único que ha democratizado este gobierno ha sido la corrupción, que va desde esos niveles más altos, donde son capaces de robarse 33 mil millones de dólares en las narices del país entero y de sus instituciones y de sus jefes y sus dirigentes, hasta el más bajo nivel social del Consejo Comunal. Porque fíjate, uno de los temas es que la corrupción ha llegado a todos los niveles. La gente de abajo con la que yo he hablado, en los barrios, en los pueblos, está absolutamente consciente del problema que tiene Venezuela. No son las sanciones, es la corrupción. Porque ese habitante del barrio sabe perfectamente que la bolsa CLAC no le llega porque se la robaron allí mismo. Es decir, desde allí empieza el proceso de corrupción hasta la más alta esfera. ¿Y cómo fue posible que eso ocurriera? Por el autoritarismo, por la falta de democracia, por la falta de independencia de poderes. ¿Qué ocurrió en Venezuela? Entre otras cosas, por nuestros propios errores. A partir del 2005, el Poder Ejecutivo venezolano, gracias a que la oposición decidió abstenerse pues, en esas elecciones de Asamblea Nacional que ocurrieron ese año, el gobierno cooptó totalmente el Poder Legislativo, que es un poder de control y de contrapeso al gobierno central, del cual nada más y nada menos emanan el resto de los poderes. Es decir, el Poder Legislativo nombra al Contralor General de la República, que tiene que controlar el funcionamiento
del Ejecutivo y el manejo de los recursos públicos. Nombra al fiscal general de la República, nombra al juez, nombra al Consejo de la Judicatura, al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué ocurrió a partir de que el Ejecutivo cooptó totalmente a la Asamblea Nacional? Ocurrió que la Asamblea Nacional, rendida ante el poder del Ejecutivo, en ese momento Chávez, le entregó todo el poder derivado al propio Ejecutivo. Hoy tenemos un Contralor del PSUV, hoy tenemos un fiscal del PSUV, unos tribunales integrados por funcionarios del PSUV, un Consejo Nacional Electoral, como tú lo sabes, integrado mayoritariamente por funcionarios del PSUV, y entonces no hay ningún contrapeso. Por eso es que es tan importante la redemocratización de la sociedad. Y fíjate que yo digo redemocratización, no refundar la democracia, porque la democracia que tuvimos, que tuvo grandes imperfecciones y por alguna razón estamos en esta situación, porque aquella democracia no supo afrontar los cambios y las deficiencias. Aquello ya pasó, eso es pasado. Nosotros tenemos que ir hacia una democracia de otro tipo, una democratización de la sociedad de abajo hacia arriba, insisto en ese, donde todo el pueblo, porque el poder de verdad radica en el pueblo, donde todo el pueblo se involucre. Y tenemos que así como necesitamos una victoria contundente para elegir al presidente de la República, inmediatamente después necesitamos una victoria contundente en la Asamblea Nacional, de manera tal que la Asamblea Nacional, con chavistas incluso adentro, pero que sea expresión amplia de la sociedad y no esta cúpula al servicio del Ejecutivo, pueda designar un contralor capaz de controlar. Que una Asamblea Nacional que sea capaz de censurar a un ministro y hacer destituir a un ministro de acuerdo a la Constitución, que sea capaz de improbar la memoria y cuenta del presidente de la República en caso de que el presidente de la República no lo esté haciendo bien, que sea capaz de discutir los presupuestos. Un país que no tiene presupuesto, ¿cómo no se van a robar todo? Aquí nadie sabe cuál es el presupuesto de la nación. Todo se maneja a la discrecionalidad absoluta de los mandones. Fíjate lo que pasa con el situado constitucional, porque ese es un tema centralizaron a todo el país en manos de Miraflores. Le quitan a las gobernaciones y a las alcaldías el disfrute del situado constitucional y usan una figura absolutamente ilegal y perversa y estafadora en el fondo, que dice que todos los ingresos, establecen en el presupuesto unos ingresos petroleros mínimos y en consecuencia todos los ingresos petroleros prácticamente son extraordinarios y en consecuencia no van al situado constitucional, no van al presupuesto, nadie sabe cómo lo manejan, quién lo maneja. Bueno, y ya vimos, se robaron 33.000 millones de dólares en la cara de Maduro. Esto es el problema de fondo. El país tiene que tener equilibrio, tiene que tener un gobierno capaz de crear consenso y tiene que tener una oposición fuerte leal, repito, no una oposición que esté conspirando, no una oposición que esté tratando de derrocar al gobierno, una oposición leal que sea capaz de controlarlo, porque en un país es tan importante un gobierno excelente como una oposición excelente. Y hay que reconstruir en Venezuela, porque una de las cosas que perdió Venezuela fue toda la institucionalidad. El tema del Poder Judicial es un tema difícil de hablar públicamente, porque puede ser un objeto de una sanción, pero todo el país sabe a qué me refiero. El tema del Poder Judicial es un tema central. Andrés. Que hay que resolver rápidamente y que comienza por resolver el tema de la Asamblea Nacional. Andrés, nos quedan 4 minutos de programa. Quisiera que nos respondieras una pregunta última. ¿Cómo va a tratar, cuál es el tipo de relación que tendría el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Andrés Caleca, con la oposición chavista? Bueno, como oposición, el tratamiento de la oposición con el respeto que se le debe dar a la oposición. En ese momento, el chavismo, si es que yo llego a ser presidente de la República, pasará a ser minoría. Y mira, la democracia, que es una categoría histórica, ha venido variando según la historia ha venido cambiando y desarrollando las sociedades. Del gobierno de la mayoría, la democracia del siglo XXI es una cosa absolutamente distinta. Es sobre todo el respeto a la minoría. Una minoría merece respeto. Es que no hemos recibido lo que hemos sido minoría frente al chavismo. Que hemos sido burlados, aplastados, etcétera, a lo largo de 23 años, dentro de las leyes. Porque
porque uno de los problemas fundamentales que hay que superar es la desigualdad ante la ley. Todos los venezolanos, del presidente de la República para abajo, pero también la oposición. Ha sido mucha suerte en este proceso porque se trata de eso, pues de enriquecer con criterios, con valor, con ideas, un debate que es muy importante para nuestro país. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Chugo. Gracias a ustedes. Andrés Caleca, precandidato presidencial independiente, inaugurando nuestro ciclo de encuentros con los precandidatos presidenciales. Les anuncio de una vez que el próximo lunes estaremos conversando con un precandidato que, por cierto, hoy fue agredido en un barrio del sur de Valencia. Al parecer, lo que acaba de decir Andrés Caleca, pues que le pregunté cómo va a tratar usted, siendo presidente, al chavismo en la oposición. Él dijo con respeto, porque si queremos tener un gobierno democrático, yo no puedo repetir el irrespeto actual del chavismo hacia las minorías. Bueno, hoy al parecer, según reportan las redes sociales, un precandidato opositor fue objeto de una agresión física en un barrio del sur de Valencia. Ese precandidato es Enrique Capriles Radonsky y él estará con nosotros el próximo lunes a las 8 de la noche, donde, tal y como hicimos hoy con Andrés Caleca, tendremos con él un encuentro cordial, respetuoso, y lo escucharemos con muchísima atención, porque el objetivo de este ciclo de encuentros no es, ¿qué te digo yo?, hostigar a los invitados. Hay programas donde eso pasa, o que el moderador se luzca diciendo tales o cuales cosas. No, el objetivo es que ustedes lo escuchen, y que ustedes puedan decir, este señor, bueno, tiene algo en la cabeza, ¿no? O aquel señor lo que hace es repetir puras consignas, aquel señor dijo algo original, me parece estupendo lo que dice aquella señora, ¿ve? O me parece una locura lo que dice la otra señora, X. Pero que ustedes tengan elementos para, más allá de la propaganda, hacerse una opinión propia de quiénes son los candidatos y cuáles son sus puntos de vista. Son ya las 9 en punto de la noche capitalina. Nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúa Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos el lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del gigante Rumbos, si Dios quiere.